Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que primero tener claro qué cosa es la derivada y la derivada, recuerden que es la pendiente de una recta tangente. Sí, eso es la derivada, ¿no? Que se la puede escribir como y', se la puede escribir como f' de x, se la puede escribir como dy de x, dy sobre dx, ¿sí? O también se la puede escribir como dy y aquí una x chiquita. Cualquiera de las cuatro simbologías representa lo que es la derivada, ¿sí? Pero tienen que tener claro que la derivada solo es la pendiente de una recta tangente, ¿sí? La derivada no es la ecuación de la recta tangente, no, es la pendiente nada más. Entonces, si ustedes se saben la ecuación de una recta, la ecuación de una recta es así, y igual a m por x más b. Entonces, la derivada, ¿qué cosa es? Es solamente la pendiente de una recta que sea tangente, ¿no? Tangente a una gráfica. Ya, bueno, ¿qué sucede cuando yo tengo picos? Por ejemplo, miren, aquí me dan esta gráfica, la gráfica de la función f de x. Cuando ustedes tengan picos o tengan saltos, en esos puntos la derivada no existe, ¿ya? En todos los puntos donde haya picos, por ejemplo, aquí, acá, acá, en este caso esta gráfica no tiene saltos, en estos puntos la derivada no existe. ¿Por qué? Porque en esos puntos ustedes pueden trazar más de una recta tangente. Y hay un concepto que dice que la derivada debe ser única. ¿Qué significa eso? Que en un punto tú puedes trazar solo una recta tangente, no más. Por ejemplo, en este pico que está aquí, tú puedes trazar una recta tangente horizontal, puedes trazar una un poquito más inclinada, puedes trazar otra por acá y puedes trazar muchísimas rectas tangentes. Entonces quiere decir que en este punto la derivada no es única y por eso se concluye que la derivada no existe. ¿Ya? Y cuando hay un salto, por ejemplo, una gráfica que tenga un salto, digamos algo así, peor todavía, ¿no? Porque en este punto, como hay un salto, ni siquiera puedo trazar una recta tangente. Sea un salto, sea una asíntota, en esa clase de puntos no se pueden trazar rectas tangentes, ¿ya? Entonces, pilas con eso. Miren, este problema número uno me pide calcular la derivada usando esta gráfica, ¿sí? En cada uno de estos literales de aquí. Entonces, por ejemplo, el literal B. Bueno, para los que están ingresando, disculpen que esté aquí ya resuelto, sino que estaba resolviendo el deber solo. Ya tengo resuelto hasta el ejercicio número 3, iba a resolverlo, pero bueno, ya lo voy a explicar ahorita. Ok, entonces miren, por ejemplo, el literal B, que está facilito. El literal B te pide calcular la derivada se la simboliza así, acuérdense, f' o y', la derivada en el punto -2. Entonces te colocas aquí en el punto -2, aquí, y te puedes dar cuenta que en ese punto hay un pico, la gráfica tiene un pico, entonces quiere decir que en ese punto no hay derivada, y se concluye que la derivada no existe. Por eso que yo le pongo aquí en el literal B, la derivada no existe. ¿Ok? ¿Qué sucede en el literal A? Miren, en el literal A te dicen la derivada evaluada en f de 0, así te dicen, ¿no? Algo un poquito medio complicado parece visualmente, pero no. Simplemente, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Dicen el punto 3 no tiene picos. A ver, si van a escribir un mensaje, traten de escribirlo para que todos puedan leer, ¿ok? Ahí donde dice enviar a, pongan enviar a todos. Ya, entonces, a ver, vamos viendo qué pasa en el punto 3, como dice. A ver. Primero aquí te dice f' evaluado en f de 0, literal A, f' evaluada en f de 0. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es calcular esto, f de 0, la función evaluada en 0. Entonces aquí está la gráfica y tú evalúas, pues no, cuando la x vale 0, la y vale 3, acá está, la y vale 3. Entonces quiere decir que f de 0 vale 3. Y eso es lo que yo tengo anotado aquí, f de 0 es igual a 3. Entonces ahora sí evalúo, reemplazo este 3 aquí, en vez de poner f de 0 pongo aquí 3 y esto te queda f' evaluado en 3, que es lo que yo tengo anotado acá. F' evaluado en 3, ¿y eso es igual a cuánto? Bueno, perdón, está evaluado aquí mismo. Vamos viendo aquí en el punto 3, cuidado con esto, cuidado con esto. F' evaluado en 3. Eh, entonces me coloco ahora en el punto 3. Acá está el punto 3, acá. Me coloco en el punto 3. Toco a la función, ahí estoy tocando la función, y si ustedes se dan cuenta, en este punto, en el punto 3 no tengo ningún pico,
no tengo ningún salto. Sino que tengo la gráfica como tal, ¿no? La gráfica de la función que es una línea recta, ¿ya? Entonces, solo en ese caso, a ver, voy a poner aquí, solo si f de x es igual a por x más b, ¿qué quiere decir esto? Solo si la función es una recta, con pendiente positiva o negativa, no importa, la derivada es igual a la pendiente de esa misma función, ¿ya? Solo si la función es una línea recta, entonces se puede concluir que la derivada es igual a la pendiente de esa misma función. Esto se lo puede demostrar con la definición de la derivada. Ya, entonces como aquí en este punto 3 la función es una línea recta, yo puedo concluir que la derivada es la pendiente de esta misma línea recta. Ya, entonces yo lo que tengo que hacer es calcular la pendiente de esta recta. ¿Cómo se calcula la pendiente de esta recta? Bueno, ya ahí ya depende de cómo lo realicen ustedes, usando dos puntos para poder aplicar la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sí, ya depende netamente de ustedes. O también lo pueden hacer formando un triangulito, por ejemplo, para calcular la pendiente de esta recta de aquí. Yo puedo aquí formar un pequeño triángulo, donde esto es delta y esto es delta x. Y entonces la pendiente es igual a delta y sobre delta x. Y ya ustedes le ponen el signo si la recta es positiva o es negativa. Entonces, en este caso, esta recta es negativa. Le ponemos el signo negativo y calculamos cuánto es el delta y. Miren, esta altura de aquí vale 4, según el diagrama de aquí vale 4. Entonces, 4 dividido para delta x, y delta x va de 2 a 4, ya que sería 2. Y por lo tanto, te queda que esto es igual a menos 2, ¿no? Entonces, f' evaluado en 3 es igual a menos 2. ¿Sí? Muy bien. Y lo mismo con el literal C. El literal C te dice f' evaluado en menos 1, o sea, la derivada evaluada en menos 1. Entonces te colocas en el punto menos 1. ¿Dónde está el menos 1? El menos 1 está por aquí. Y ven, ahí está el menos 1. ¿Ya? Entonces tocas a la función aquí, tocas a la función y caes por acá. En el punto menos 1, cuando yo toco a la función, es una línea recta. ¿Sí? Entonces, como es una línea recta, se concluye esto de acá también. Solo si la función es una línea recta, la derivada es igual a la pendiente de esa misma línea recta. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para poder calcular la derivada en este punto, como no tengo ningún pico ni tengo ningún salto, sino que tengo una línea recta, tengo que calcular la pendiente de esta línea recta. Y bueno, lo puedo hacer de la misma forma, usando dos puntos o usando delta y sobre delta x. Entonces aquí puedo formar este triángulo, miren, puedo formar este triángulo de aquí, ¿sí? Donde esto es mi delta x y la altura es el delta y en cambio esta recta es con pendiente positiva. Entonces ahí calculo, la derivada en el punto menos 1 es igual a delta y sobre delta x con signo positivo porque la recta es positiva. El delta y vale 3 dividido para el delta x que vale 2. ¿Sí? Entonces 3 sobre 2. Solo se ponen distancias, no se ponen signos. O sea, no vas a poner que este delta x es menos 2, no. Se ponen distancias, 2 y acá es 3. Y ese sería prácticamente el problema número 1. No sé si alguien tiene alguna consulta de este problema, de este ejercicio. Confirmen. Si les quedó claro. Entonces recuerden, la derivada no existe en picos ni en saltos, ¿ok? Ni en asíntotas verticales. Eh, Solamente cuando la curva es una línea o una curva como tal, una parábola, una cúbica, una función continua se le podría decir, ¿no? Una función continua. Entonces ahí en esos puntos existe la derivada, ¿sí? Ese es el problema número 1, ¿no? Entonces tengan en cuenta siempre la derivada, que se la puede simbolizar así, y', f' de y sobre dx. Esta simbología la van a utilizar más adelante en otro capítulo. Por el momento van a tratar de usar estas dos simbologías. Ya, y la de acá también puede ser que la estén utilizando. Entonces la derivada es la pendiente de una recta tangente. Eso es lo que tienen que ustedes tener claro, ¿sí? No es la ecuación de la recta, no, solo es la pendiente de la recta tangente, ¿ya?
Veamos acá lo que dice el problema número 2. Disculpen que ya está resuelto, es que estaba haciéndolo. Estaba haciendo el deber. Ya, entonces, solo tengo hasta avanzado hasta un poquito el 3, pero el 3 sí lo voy a volver a repetir. Ya, vamos con el 2. Ya, entonces, el problema número 2 te dan un problema de aplicación. Dicen, en economía, una cantidad marginal es la tasa de cambio de una cantidad total por unidad. A ver. Entonces, ¿qué quiere decir esto aquí de tasa de cambio? A ver, la derivada no solamente es la pendiente de la recta tangente, sino que más adelante ustedes van a aprender que la derivada también se la puede considerar como una rapidez, ¿ya? Para los que son de ingeniería, la derivada es una rapidez, ¿ya? Y la rapidez, ¿qué cosa es? Es un cambio de velocidad, es un cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces también se la puede considerar como una tasa de cambio, ¿sí? Y eso es lo que me están indicando aquí. En economía, una cantidad marginal es la tasa de cambio. En otras palabras, te están diciendo que en la economía, cualquier cantidad marginal es la derivada, es Y'. Eso es lo que te están diciendo. Cualquier cantidad marginal es la tasa de cambio y una tasa de cambio es una rapidez y una rapidez, ¿qué cosa es? Es la derivada. ¿Sí? Entonces, eso lo van a aprender bien en un capítulo que se llama razón de cambio y van a ser puros problemas de aplicación, así como el que está aquí. Entonces, tenemos que tener presente eso, que una cantidad marginal es la derivada. Muy bien, entonces ahora viene el problema y me dice, si se sabe que el costo total C de X, aquí te dan el costo total es esta función C de X, donde X es el número de unidades producidas, está dada por esta ecuación. Entonces, miren, con esta ecuación ustedes pueden calcular el costo total de algún producto, pues, ¿no? Donde la X es la cantidad de productos, 3 productos, 4 productos, 5 productos. Y ahí con esa cantidad de productos ustedes pueden calcular el costo de ese producto usando esta fórmula. El literal A te dice, obtenga el costo marginal, ¿ya? Al producirse 10 unidades. A ver, me piden obtener el costo marginal. Y en la parte de acá arriba me habían dicho que cualquier cantidad marginal es la derivada. Entonces, si me piden el costo marginal, quiere decir que te están pidiendo que derives el costo, que calcules C', ¿sí? A ti te dan el costo total que está acá y te piden el costo marginal, entonces te piden calcular C'. Y eso es lo que yo he hecho aquí. El costo total es x al cuadrado menos 4x más 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo he derivado esto? Bueno, no sé si ya sepan hacer eso ahí, pues simplemente he aplicado una formulita. Se la puede escribir así. Miren, se la puede escribir así. La derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. ¿Ya? Miren, esa comita o ese prima que está arriba representa la derivada, ¿sí? La derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces, si yo quiero derivar, por ejemplo, aquí, miren, aquí dice costo total y en cambio acá abajo dice C'. O sea, ya voy a derivar, ya voy a derivar. Entonces, aquí dice x cuadrado, si yo derivo este x cuadrado, ¿por qué me queda 2x? Porque he utilizado esta formulita. X a la n es igual a n, miren, este 2 baja, 2, por x a la n menos 1. Aquí quedaría la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, entonces por eso es que queda 2x nada más, pero solamente para esta parte, 2x. ¿Ya? Ahora, acá, ¿qué sucede acá? Menos 4 por x, menos 4 por x. ¿Cómo derivo 4x? Bueno, aplicamos otra formulita que dice lo siguiente. La derivada de un número por una función es igual, el número sale o el número lo dejas ahí intacto y solo derivas la función. Estas son fórmulas que van a tener que aprendérselo. Y hay un montón, son como 20 fórmulas y propiedades, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo aquí. Miren, el signo menos se queda, el 4 se queda, ¿sí? El 4 se queda y solo tengo que derivar la x. Eso es lo que dice aquí. Cuando tú tienes un número por una función y lo quieres derivar, el número lo dejas, que en este caso sería el menos 4,
y solo derivo la x en este caso. ¿Cómo derivo la x? Bueno, esa x es como que fuera x a la 1. Y si yo quiero derivar x a la 1, entonces el 1 baja y acá arriba te queda x a la 1 menos 1. ¿Sí ven? Uso la fórmula de acá arriba. N por x a la n menos 1. Y 1 menos 1 es 0 y te quedaría 1 por x a la 0. X a la 0 es 1. 1 por 1, 1. Entonces, la derivada de x es igual a 1. Por eso es que aquí solamente te queda el menos 4. Porque te queda menos 4 por 1, que eso es menos 4 mismo. ¿Ok? Y por último, acá dice más 4. Entonces, yo tengo que también saberme esta otra formulita. Si yo quiero derivar un número que esté solo, un número que esté solo, así como el 4 de aquí, la derivada de un número es 0. ¿Ok? La derivada de un número es 0. Entonces, por eso es que cuando yo derivo este 4, ya no aparece acá porque se ha hecho 0. ¿Ok? Y entonces aquí ya tengo lo que es el costo marginal. C' de x es igual a 2x menos 4. Ahí hemos derivado esa función costo. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de menos 4x es menos 4, y la derivada del 4 se hizo 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué te piden? Te piden el costo marginal al producirse 10 unidades, o sea, cuando la x vale 10. Recuerden que la x es el número de unidades. Entonces te piden el costo marginal cuando la x vale 10. Y eso es lo que yo he hecho acá. El costo marginal, que es C', lo he evaluado en 10. Entonces evalúo en 10. Reemplazo aquí el 10. 2 por 10 menos 4. Y ahí te queda que C' evaluado en 10, o el costo marginal, cuando hay 10 unidades, también se lo podría decir así, es igual a 16. 16 dólares, 16 centavos, lo que sea, ¿no? Unidades de costo. Y ese sería el literal A. ¿Ok? El literal B te dice determinar los valores de X, hallar los valores de X, para los cuales el costo total coincide o es igual con el costo marginal. Entonces, lo que tienes que hacer es eso, igualar el costo total con el costo marginal. Aquí lo he hecho así, al revés, no importa. Costo marginal es igual al costo total, es lo mismo. C' es igual a C de X. C' ya lo tenemos, vale 2x menos 4, y C de X es la función que me dan, x cuadrado menos 4x más 4. Resuelves esta ecuación, factorizas, esto ya deben saber hacerlo ustedes, y encuentro yo que hay dos valores para los cuales el costo total es igual al costo marginal, que sería el punto 4 y el punto 2. Ese sería tu AP de X. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta de este ejercicio? Confirmen, confirmen. ¿O si les quedó claro? Muy bien, muy bien. Bueno, ese sería el problema número 2, ¿no? El problema número 3 te dice para las siguientes funciones, esas funciones que me dan ahí, literal A, B, C, D y E, usando la definición de la derivada. Esto es muy importante, usar la definición. Ya no vamos a usar fórmulas como lo que yo puse en el problema anterior aquí. Estas son fórmulas, por ejemplo, esta es una fórmula, esta es una propiedad, esto también es una fórmula, esta es otra fórmula. Ya, entonces estas fórmulas ya no las podemos usar. Esto se va a explicar ya más adelante cuando avancemos en los ejercicios. Tenemos que usar la definición. ¿Qué cosa es la definición? Es la definición del límite, ¿sí? Entonces, la derivada, que la puedes escribir como y' o también la puedes escribir como f' de x, es lo mismo. Y' es igual a f' de x. Se la calcula con este límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De f de x más h menos f de x sobre h. Con esa formulita le podríamos decir, se calcula la derivada. Esa es la definición de la derivada. ¿Sí? Esa es la definición. Ahora, si ustedes quieren una fórmula un poquito más directa,
pueden aplicarla acá. F' de X también puede ser igual a el límite cuando X tiende a X sub 0 de f de X menos f de X sub 0 sobre X menos X sub 0. Ya. Pero, disculpe, pero, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, la diferencia es que la fórmula de arriba, la derivada te va a quedar en términos de la X. ¿Ya? La derivada te queda en términos de la X y de ahí tú vas a tener que coger un valor de X y reemplazarlo para poder hallar el valor de la pendiente, porque no se olviden que la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Miren, por ejemplo, lo que hicimos ahorita, ¿no? Yo tenía la función y igual a x cuadrado, pero si yo la derivo, te queda 2x. Entonces te puedes preguntar, pero, a ver, pero si la derivada es una pendiente, ¿por qué te queda 2x? Bueno, es que resulta que tu función es una cuadrática, tu función es una parábola, sí, todos sabemos cómo es esa parábola, claro, ya sabemos que parte de aquí el origen, ¿ya? Entonces tenemos ahí a la parábola, y entonces con esta fórmula que está aquí, y' igual a 2x, tú puedes sacar la derivada en cualquier punto. Recuerden, no se olviden, la derivada es la pendiente de una recta tangente. Entonces, si tú quieres la pendiente de la recta tangente en este punto de aquí, llamémosle x sub 1, si tú quieres la pendiente en este punto de aquí, entonces simplemente coges el valor de x sub 1, lo reemplazas acá y multiplicas 2 por x sub 1 y ahí tienes el valor ya numérico de la pendiente. Si tú quieres la pendiente de la recta tangente en un valor por acá, digo, llamémoslo x sub 2, entonces coges este valor de x sub 2 y lo vuelves a reemplazar aquí y obtienes el nuevo valor de pendiente de esta recta. Entonces, usando la fórmula de acá arriba, va a suceder eso. Te va a quedar la derivada, pero en función de la x, ¿sí? En función de la x. De esta forma, para que tú simplemente cojas un valor de x y lo reemplaces. Ya, entonces, prácticamente se podría decir que te sale como una fórmula para la derivada, ¿sí? Pues, si tú quieres la derivada en este punto por acá, llamémoslo un punto x sub 3, coges este punto x sub 3, lo reemplazas aquí mismo y obtienes el nuevo valor de esta pendiente. ¿Sí? Entonces, esto de aquí representa la pendiente en cualquier punto. En cambio, la fórmula de acá abajo, ¿sí? La fórmula de acá abajo solo te sirve para calcular la derivada en un punto específico. O sea, con la fórmula de acá abajo ya te va a salir el valor concreto de la derivada en ese punto que tú quieres, ¿sí? Entonces yo les aconsejo que aprendan a utilizar la fórmula de arriba. La fórmula de acá abajo se la utiliza para otras cosas, para otro tipo de problemas. Yo les aconsejo que aprendan a usar la fórmula de arriba. Esa es la que vamos a usar ahorita, ¿ok? Entonces, el literal A te da la función f de x igual al logaritmo natural de x. Entonces, tú quieres calcular la derivada, eso es lo que te piden, y luego ya vamos a evaluar en el punto que está acá. Pero es al final vemos este punto. Entonces, utilicemos esta formulita. Miren, ¿qué datos necesito reemplazar aquí? Necesito reemplazar f de x, ¿sí? También necesito reemplazar f de x más h. Aquí. Entonces, si esto de aquí es f de x, ¿cuánto va a valer f de x más h? Mande. Cuidado esos audios, chicos, cuidado esos audios. Ya, entonces, si f de x es igual al logaritmo de x, ¿cuánto va a valer f de x más h? Miren, aquí en vez de x ya tengo x más h. Entonces acá también en vez de x en este logaritmo debería tener x más h. Logaritmo de x más h. Eso es lo que se hace. ¿Ya? Entonces estos dos datos son los que yo necesito para aplicar esta forma. Y ahí simplemente reemplazamos y' o f' de x, como ustedes quieran ponerle, es igual al límite cuando h tiende a cero. F de x más h es logaritmo de x más h, menos f de x, que eso es logaritmo natural de x, dividido para h. Y ese límite es el que ustedes tienen que calcular. Y bueno, se supone, ¿no? Se supone que ya, si ya están en el capítulo de derivadas, quiere decir que ustedes ya han visto todas las clases de límite. Notables, trigonométricas, todas las clases de límite, y ustedes ya se pueden enfrentar a este límite. ¿Ya?
qué tienen que tener en cuenta aquí en este límite? Que hay dos variables, ¿sí? Ahí está la variable x, está la variable h. Pero des en cuenta que el límite es cuando h tiende a cero. H se acerca a cero. Entonces la variable en realidad no es la x, sino que la variable es la h. La h va a ser nuestra variable, digámosle así, la h va a ser nuestra x, ¿ya? Y esa x que ustedes observan ahí en ese límite va a ser como si fuera un número, va a ser una constante, ¿ya? Porque la única variable es h aquí, miren, aquí dice, h tiende a cero, h es la que está variando, h se está acercando a cero. Entonces la variable es la h, esta y esta. Y esta x que ustedes observan aquí, ustedes tienen que en su cabeza imaginar que es un número, tratarlo como si fuera una constante para poder resolver el límite. Entonces te va a quedar lo siguiente, y' va a ser igual al límite cuando h tiende a cero. Miren, aquí tengo el logaritmo de x más h menos logaritmo de x. Usando propiedades de logaritmo, yo puedo ponerlo como logaritmo de x más h sobre x. Puedo ponerlo así, dividido para h. ¿Ya? Recuerden, la resta de dos logaritmos se convierte en el logaritmo de la división de los argumentos. Sí, propiedades de logaritmo. Ahora, esta h que está acá abajo, miren, esto ya es un límite, ¿no? Por eso tienen que saber resolver bien límites. Esta h que está acá abajo, miren cómo la voy a poner, la voy a ubicar así. 1 sobre h multiplicado por el logaritmo de x más h sobre x. Así la voy a colocar, miren, acá al frente, como 1 sobre h, ¿ya? ¿Para qué hago esto? Bueno, utilizando nuevamente propiedades de logaritmo, lo que está al frente de un logaritmo, yo lo puedo mandar acá arriba como exponente. Y entonces ahora te queda así. Límite cuando h tiende a cero, logaritmo natural, y este 1 sobre h va a pasar a la parte de acá arriba, 1 sobre h. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede aquí adentro? Aquí adentro tengo x más h sobre x. Entonces, usando propiedades, yo puedo separar x sobre x más h sobre x. Puedo separarlo así. Entonces te queda aquí que y' va a ser igual al límite cuando h tiende a cero. ¿Sí? Aquí tenemos logaritmo natural de x sobre x, eso vale 1, más h sobre x. Y eso está elevado a la 1 sobre h. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Miren, nosotros podemos aquí, déjenme ver, podemos usar este límite notable. Recuerden que tienen que saber resolver límites, ¿no? Entonces podemos usar el límite de Euler. El límite cuando x tiende a cero, ¿sí? De 1 más, yo le había puesto así, 1 más u elevado a la 1 sobre u. Y eso es igual al número e, ¿ya? Yo le puse así. Límite cuando x tiende, aunque yo le puse límite cuando x tiende a un valor x sub 0 cualquiera. Sí, bueno, para los que están en las clases saben de lo que estoy hablando, ¿no? El límite cuando x tiende a x sub 0 de 1 más u elevado a la 1 sobre u es igual al número e. ¿Sí? Entonces, este valor de x sub 0 en realidad no es importante, puede ser cualquier valor. Ya, entonces aquí tengo límite cuando h tiende a 0. Miren, en vez de la x, ahora va a ser h. Acá la variable es x, pero en cambio acá la variable es h. ¿Sí? Entonces tengo aquí, miren, límite cuando h tiende a 0. Acá tengo 1 más, y esto vendría a ser la u. 1 más, esto vendría a ser la u. Ahí está, 1 más u. Y eso debe estar elevado, miren acá, a la 1 sobre u. Acá está elevado a la 1 sobre h nada más. Le hace falta esta x para que sea 1 más u elevado a la 1 sobre u. Entonces, como le hace falta esa x, nosotros se la vamos a poner de la siguiente forma. Límite cuando h tiende a 0. Aquí vamos a poner logaritmo natural. Vamos a abrir un corchete, luego un paréntesis. Y aquí vamos a poner 1 más h sobre x. Miren lo que voy a hacer. Voy a elevarlo a la 1 sobre h sobre x.
Miren, eso estoy agregando yo. Esto de aquí estoy agregando yo. ¿Para qué lo estoy agregando? Para que tenga la forma, pues, la forma que yo necesito. Uno más u elevado a la uno sobre u. ¿Ya? Uno más u elevado a la uno sobre u. ¿Sí ven? Yo le agregué esto. Como yo le estoy agregando esto, se lo voy a quitar yo mismo. Entonces, ¿cómo hago para quitarlo? Ponerlo acá como exponente. H sobre X. ¿Ya? Entonces, traten de analizar qué sucede aquí, ¿no? Los exponentes, recuerden que se multiplican. Los exponentes se multiplican. Uno sobre H sobre X y todo eso está elevado a la H sobre X. Entonces, si tú multiplicas estos dos exponentes, te queda así. Uno sobre H sobre X por H sobre X. Entonces, como esto se multiplica, esto se cancela, prácticamente no ha pasado nada, ¿no? O sea, agregué y quité, agregué y quité. Agregué h sobre x y quito h sobre x de esa forma. Pero aparte, no se olviden de poner lo que ustedes ya tenían en el ejercicio. ¿Qué cosa ya tenían? Lo que ya teníamos era este uno sobre h. Entonces eso lo colocamos aquí también. Uno sobre h. ¿Ya? Miren, esa es la razón de que ya deben dominar límites, full bien. Entonces tienen que practicar bastantes ejercicios de todos los tipos. Eh, Derivar no es difícil. No es difícil derivar, pero para poder derivar tienes que saber resolver límites. Si quieres derivar usando la definición, ya luego van a aprender a derivar un poco más rápido, usando las fórmulas. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, si ustedes se dan cuenta, esto se convierte en el número e. ¿Ya? Entonces ahí tengo límite cuando h tiende a cero, que es lo mismo que está acá, límite cuando x tiende a cero. ¿Sí? 1 más u elevado a la 1 sobre u, eso vale el número e. ¿Ya? Entonces, ahora el límite te queda así, miren, y' va a ser igual al límite cuando h tiende a cero, ¿sí? Aquí te queda el logaritmo natural de todo esto, ese es el número e, ¿sí? Y acá arriba te queda esto, h sobre x por 1 sobre h, ¿sí? Ahí podemos ver claramente que esto se elimina, ¿no? H y h se va. Aquí hay que tener cuidado. Cuando resolvemos esto, el límite cuando h tiende a cero, me queda el logaritmo natural de e, y esto está elevado a la 1 sobre x. Ya, miren, se elimina h con h y te queda 1 sobre x. Este 1 sobre x, por propiedades del logaritmo, yo lo puedo mandar acá al frente, ¿sí? Y te quedaría límite cuando h tiende a cero, el 1 sobre x pasa acá al frente, y acá te queda multiplicado por logaritmo natural de e. Y ahora sí, este logaritmo natural de e, ustedes saben que vale 1. Y eso te queda límite cuando h tiende a cero de 1 sobre x. Entonces, cuidado se les va a ocurrir coger este valor de cero y reemplazarlo. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque la variable es h, límite cuando h tiende a cero. Y acá tengo 1 sobre x. Entonces, recuerden que yo les mencioné que la x ustedes tienen que tratarla como si fuera un número. ¿Sí? Entonces, prácticamente yo tengo el límite de una constante. ¿Cuánto es el límite de una constante? Es igual a la misma constante. Y esa sería la derivada. Y' es igual a 1 sobre x. Esa sería la derivada ¿de quién? De esta función de acá, de la función logaritmo natural de x. Es decir, que si tu función f de x es igual al logaritmo natural de x, entonces su derivada es igual a 1 sobre x. Si ven, se dan cuenta que la derivada quedó como una fórmula, 1 sobre x, quedó una ecuación, quedó como si fuera una función. Bueno, esto sucede porque quedó en términos de la x. Ya, entonces lo que yo tengo que hacer es reemplazarle un valor de x para poder obtener el valor de la pendiente. Ya, porque recuerden, la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, en este caso me quedó como si fuera una función, f' igual a 1 sobre x, me quedó como si fuera una función, pero es porque todavía me falta reemplazar ese valor de x. ¿Ya? Miren, esta es otra fórmula que se deben aprender. ¿Ya? La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ya se la pueden aprender directamente. Entonces, ¿qué te piden? Te piden hallar la derivada en el punto e,1.
¿sí? Miren, ahí dice, ¿no? Usando la definición, obtener la pendiente de la recta tangente en el punto dado. El punto dado es el punto E,1. La X vale E y la Y vale 1. Entonces el valor importante es la X, porque ese es el valor que vamos a tener que reemplazar. Entonces f' evaluado en el punto E es igual a 1 sobre E. Y ese es el valor de la pendiente, de la recta tangente en el punto E, 1 sobre E. Entonces, si tú quieres encontrarle un poquito de sentido a esto, pues simplemente graficas la función logaritmo natural de X, porque esa es tu función. La función logaritmo natural de X es así, ¿sí? Esa es la gráfica de f de X. Y te colocas en el punto E, porque ese es el punto en el que estamos trabajando. Por aquí vamos a poner el punto E, porque recuerden que aquí la intersección es el 1. Entonces el punto E es más acá, es 2,72. Ahí está el punto E, tocas aquí a la función y aquí en ese punto trazas una recta tangente, en ese punto ahí. Recuerden, una recta tangente es una recta que toca en un solo punto, ahí está. Esa es la recta tangente y la pendiente de esta recta es la derivada. ¿Cuánto salió la derivada? Acá está, salió 1 sobre E. Esa es la pendiente de esa recta tangente. Ese es el significado de este problema, ¿no? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, el problema 3, literal B, en cambio ahora nuestra función es 1 sobre X. Esa es nuestra función ahora. La función f de X es igual a 1 sobre X. ¿Qué me piden hallar? La derivada. Entonces, vamos hallando la derivada de esa función. ¿Cómo la hallamos? Pues aplicando la definición. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de la derivada, ¿no? Muy bien, entonces la función f de x ya la tengo aquí. ¿Qué más necesito? Necesito f de x más h. Entonces, ¿cómo encuentro f de x más h? Simplemente reemplazo. Reemplazo aquí en f de x. En vez de poner la x, aquí, en estos dos lados, pongo x más h. Así de facilito nomás. Entonces, aquí, en vez de decir 1 sobre x, ahora va a decir 1 sobre x más h. ¿Sí? F de x más h es igual a 1 sobre x más h. Y eso es lo que tengo que reemplazar acá. Entonces te quedaría límite cuando h tiende a 0. F de x más h es 1 sobre x más h menos f de x, que eso vale 1 sobre x, dividido para h. Y ahora tengo que resolver este límite, ¿no? Teniendo en cuenta que la variable es la h y la x es una constante, es como que fuera un número. Recuerden eso, no se olviden. Entonces aquí te quedaría el límite cuando h tiende a 0. A ver, aquí en la parte de abajo te queda h. Vamos a restar estas fracciones de acá arriba. Restemos esas fracciones. El mínimo común sería la multiplicación de los dos. X más h por x. Ese es el mínimo común. Y acá arriba hago una multiplicación cruzada. X por 1, x menos 1 por x más h. Y aquí no se olviden del signo, ¿no? 1 por x más h, pero con signo negativo ahí. X más h. Entre paréntesis porque este signo negativo va a hacer que cambie el signo lo de acá. Esta h de aquí abajo es como que estuviera h sobre 1, entonces ahí puedo multiplicar extremos con extremos y medios con medios, ¿sí?
de una vez. Entonces ahí te quedaría f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. En la parte de arriba te quedaría esto por 1, que sería x menos h, ¿no? Ya multiplicando el signo, menos aquí, menos acá. Y en la parte de abajo te quedaría x más h por x y por h. X más h por x y por h. Entonces esto te quedaría límite cuando h tiende a 0. Se elimina x con x. Acá arriba te quedaría menos h. Acá abajo te quedaría x más h por x y por h. Y ahí podemos darnos cuenta que se va a eliminar h con h. Se van. Y te quedaría solamente el límite cuando h tiende a 0. Arriba te queda menos 1. Y abajo te queda x más h por x. Listo. Ya hemos simplificado todo. Ahora sí, cogemos este valor de 0 y lo reemplazamos. Pero no lo vas a reemplazar en la x, pues no. Recuerden que aquí dice h tiende a 0. Entonces tienes que reemplazarlo aquí en la h. Entonces en el momento en el que lo reemplazas en la h, te quedaría ahí que f' de x va a ser igual. Recuerden que cuando ustedes ya reemplazan este valor, ya no se escribe la palabra límite. Le reemplazo este valor aquí y te quedaría menos 1 sobre x más 0 por x. Ese sería ya el resultado, porque recuerden que la x es como que fuera un número para el límite. Para el límite es como que fuera un número. Entonces ahí te queda que f' de x va a ser igual a menos 1 sobre x cuadrado. Y esa sería la derivada de esta función, 1 sobre x. ¿Sí? Esa sería la derivada de la función 1 sobre x. ¿Y qué te piden? Bueno, te piden que halles la derivada en este punto, en el punto a, 1 sobre a. El punto importante es la x. La x, ¿sí? Porque ese es el que vamos a tener que reemplazar aquí. Entonces, en x igual a, nos quedaría que f' evaluado en a es igual a menos 1 sobre a cuadrado. Y esa sería la derivada en ese punto. ¿Sí? Espero que esté claro ese problema, ¿no? Si tienen preguntas, pueden encender el audio y preguntar, ¿sí? No hay problema. O escriban en el chat. Muy bien, muy bien. Problema 3A, ¿no? 3B. Vamos a ver qué dice acá. Problema 3C. Ahora la función, en el problema 3C, la función es... a ver, aquí no sé si le puse B, sí, B, C. Vamos aquí el C. La función f de x ahora es 6x cuadrado más 1. Entonces recuerden los datos que necesitamos. Necesitamos f de x más h. Ya, entonces necesito f de x más h. Entonces donde está la x, reemplazo x más h. Nada más. Aquí te quedaría 6 por x, pero en vez de x pongo x más h. Al cuadrado más 1. Y listo. Eso sería f de x más h. Ahora utilizo la definición. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Voy a reemplazarlos directamente. Acá primero va f de x más h, que eso es esto. 6 por x más h al cuadrado más 1. Menos f de x, pero f de x es lo de acá. Voy a abrir un paréntesis por este signo negativo. 6x cuadrado más 1. Dividido para h. Y listo. Ahora tengo que resolver este límite de aquí. ¿Qué te quedaría? Límite cuando h tiende a 0. Vamos multiplicando aquí esto. 6 multiplicado por x cuadrado más 2x por h más h cuadrado. ¿Sí? A eso hay que sumarle 1. Y acá este signo negativo le cambia el signo a los dos. Menos 6x cuadrado menos 1. Dividido para h. Así es. X cuadrado más 2xh más h cuadrado más el 1. Ahora este 6 multiplica los tres términos de aquí. Ahí te quedaría límite cuando h tiende a 0. El 6 multiplica los 3, te quedaría 6x cuadrado más 12x por h más 6h cuadrado más 1 menos 6x cuadrado menos 1 dividido para h. Y ahí podemos darnos cuenta que se cancelan dos cosas. Se cancela el 6x cuadrado con el menos 6x cuadrado y se cancela el más 1 con el menos 1. Eso es lo que se elimina. Y te quedaría límite cuando h tiende a 0. Arriba nos queda 12x por h más 6h cuadrado sobre h. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? En la parte de arriba podemos sacar factor común h.
H nomás, con H es suficiente. Podemos sacar factor común H y para el primer término te quedaría 12x y para el segundo término te quedaría 6h. Dividido para H, dividido para H. O sea, ahí podemos ver ahora que se elimina H con H y te quedaría límite cuando H tiende a 0 de 12x más 6h. Listo. Ya hemos simplificado todo, entonces ahora cojo este valor y lo reemplazo. Cuidado, lo vas a reemplazar en la X, no tienes que reemplazarlo en la X. Se lo reemplaza en la H, porque aquí dice clarito 6, dice clarito H tiende a 0, entonces lo tenemos que reemplazar acá. La X es como que fuera un número para el límite, es como que fuera una constante. Entonces ahí te quedaría 12x más 6 por H, que H es 0. Y esto te quedaría 12x. Y esa sería la derivada de la función 12x. ¿Sí? Y te piden que la derivada la evalúes en qué punto, en el punto 1,7. El punto importante es la x, 1. Con x igual 1, te quedaría que la derivada de la función en el punto 1 es igual a 12 por 1, 12. Y esa sería la pendiente de la recta tangente en el punto 12. Preguntas, preguntas, hagan preguntas, chicos. Bueno, muy bien. Vamos con el problema del literal D. El literal D, mira, ahora la función f de x es la función coseno de x. Y entonces, eh, necesitamos f de x más h. Recuerden, ¿no? Entonces aquí en vez de la x y acá también, en vez de poner x, ponemos x más h. Y te quedaría coseno de x más h. Esos son los dos datos que yo necesito para la derivada, f de x y f de x más h. Reemplazamos en la fórmula f' de x, o en la definición, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Primero va f de x más h, que sería coseno de x más h, menos f de x es coseno de x, dividido para h. Ahí está. Esa sería la definición de esta derivada. Entonces, tenemos que resolver esto. Aquí tenemos límite cuando h tiende a 0. Calculemos coseno de x más h. ¿Cómo se resuelve coseno de x más h? Usando identidades trigonométricas. Es como que fuera coseno de x más y. Y eso es igual al coseno de x por coseno de h. Tienen que saberse ya las identidades menos seno de x por seno de h. ¿Sí? Menos coseno de x, que es el que está acá, ¿no? Dividido para h. Tienen que saberse las identidades trigonométricas. Coseno de x más h es coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, entre estos dos términos, el de aquí con el de acá, podemos sacar factor común coseno de x entre estos dos, ¿sí? Y me va a quedar lo siguiente, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Entre estos dos términos saco factor común coseno de x. Y me quedaría, para el primer término me quedaría coseno de h, menos, para el segundo término te quedaría 1, menos 1, ¿no? Por el signo de aquí. Y bueno, este término de acá queda igual, menos seno de x por seno de h, todo esto sobre h. Miren lo que voy a hacer aquí, o sea, voy a aplicar esta propiedad a más b
más o menos, no importa, dividido para C, es igual a sobre C más o menos B sobre C. Entonces todo este término de aquí va a ser A, todo este término de acá va a ser B, y esta sería mi C. A menos B sobre C. Entonces voy a separar A sobre C menos B sobre C. ¿Sí? Te quedaría el límite cuando h tiende a 0. Abramos un corchete porque vamos a separar términos. Quedaría aquí coseno de x por coseno de h menos 1 dividido para h menos seno de x por seno de h sobre h. Listo. Entonces, si ustedes se saben los límites notables trigonométricos, ¿sí? Hay un límite que dice así. Límite cuando x tiende a 0 del seno de k por x sobre k por x. Este límite vale 1. Este límite lo vamos a aplicar. Pero miren que aquí la variable es x tiende a 0. Pero en nuestro problema la variable es h tiende a 0. Entonces, donde esté la x, aquí en la fórmula, donde esté la x, ahora debería estar la h. Límite cuando h tiende a 0 del seno de k por h sobre k por h. En este caso, la k vale 1. Acá, miren, desen cuenta aquí en esto. Seno de h sobre h. La k vale 1 y te queda seno de h sobre h. Cuando h tiende a 0, esto se hace 1. ¿Sí? Y hay otro límite notable que dice lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de k por x sobre k por x. Y esto vale 0. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, pero en cambio ahora es límite cuando h tiende a 0. En vez de x, ahora va a estar la h. Y lo mismo, si la k vale 1, si la k vale 1, te queda 1 menos coseno de x sobre x. También puede ser al revés, por si acaso. Coseno de x menos 1. O sea, también puede ser al revés. Coseno de kx menos 1 sobre k por x. También puede ser al revés. Que eso es lo que yo tengo acá, miren, ¿ves? Coseno de h menos 1 sobre h. Eso es lo que está al revés. Puede ser al revés porque el signo negativo no va a afectar en nada al resultado de acá. Ya, entonces coseno de h menos 1 sobre h, esto se hace 0. Y ahora te quedaría solamente el límite cuando h tiende a 0. Esto se hace 0. Multiplicado por el coseno se va, se elimina. Acá te queda menos seno de x por 1. Solo te queda seno de x. Y no vas a coger este cero y reemplazarlo. No vas a hacer eso porque este 0 le pertenece a la letra h. Y aquí nos queda menos seno de x. La x es como que fuera un número. Y el límite de un número es el mismo número. Entonces, el límite de menos seno de x es igual a menos seno de x. Y esta es la derivada de la función coseno, que también van a tener que aprendérsela de memoria. La derivada del coseno de x es igual a menos seno de x. ¿Sí? Se la van a tener que aprender de memoria. ¿Y qué te piden? Te piden que evalúes la derivada en el punto pi, 0, pi medios, 0, pi medios, 0. Entonces, el valor importante es el valor x igual a pi medio. Entonces, en x igual a pi medios, la derivada te quedaría, derivada evaluada en pi medios es igual a menos seno de pi medios. ¿Sí? Y eso es igual a menos 1, ¿no? Porque el seno de pi medios, seno de 90 es 1. Con el menos acá te queda menos 1. Y listo, ahí quedaría resuelto ya todo el problema número 3. ¿Alguna pregunta, chicos? Participen, ¿alguna pregunta?
Muy bien, el problema número 4 te pide que verifiques que esta función f de x no es derivable en el punto 1 ni en el punto 2, ¿ya? Entonces, ¿ustedes se acuerdan en lo que les mencioné en el problema número 1? Cuando no es derivable, cuando no existe. A ver, cuando no es derivable es lo mismo que decir cuando no existe la derivada, o cuando no hay derivada es lo mismo. Entonces, la derivada no existe solamente cuando ustedes tengan picos, ¿sí? Picos, o cuando tengan saltos. Los saltos pueden ser por funciones por tramos o pueden ser por asíntotas verticales. Entonces, solamente en esos casos la derivada no existe o no es derivable, que es lo mismo. Entonces, aquí te está pidiendo el problema que verifiques que esta función f de x no es derivable en el punto 1 ni en el punto 2. Entonces, una de las maneras de hacerla, una manera rápida, podría decir yo, de hacer esto es graficando la función. Ya, entonces, hay muchas formas de hacer este problema, pero una manera rápida, digamos así, es graficando la función para ver que en esos puntos hayan saltos o picos para que no sea derivable. Entonces, esta función, el literal a, primero grafiquemos y igual a x cuadrado menos 3x más 2. Es una parábola. Cuando ustedes quieren graficar una parábola, tienen que este, encontrar el vértice. Sí, encontrar el vértice, encontrar las intersecciones. Ya, bueno, y graficar la parábola. Entonces, ¿cómo se encuentra el vértice? El vértice se lo encuentra con el punto x igual a menos b sobre 2a. Ya, entonces, el vértice está en este punto, x igual a menos b sobre 2a. En este caso te quedaría menos b, la b vale menos menos 3 dividido para 2 por a, pero la a vale 1. Entonces el vértice está en el punto 3 medios, menos por menos más, 3 dividido para 2, 3 medios. ¿Y en y en qué valor está? En y, para poder calcular el valor en y, tienes que evaluar a esta función, evaluar a la parábola en el punto 3 medios. El valor en y sería 3 medios al cuadrado, menos 3 por x, pero x vale 3 medios, más 2. Miren, esta clase de cosas son las que ustedes ya deben dominar, porque esto es el pre, pues chicos. Esto no se los van a explicar así nomás los profesores en clase. Entonces tienen que tratar también de entender esa parte. Ya cositas que ustedes ya vieron en el pre, ya no hay por qué explicarles. Ya simplemente ustedes tienen que repasar cómo graficar una parábola, ¿no? Y entonces aquí te quedaría y igual a 9 cuartos menos 9 medios más 2. Resolvemos esto. Mínimo común sería 4. Acá te quedaría 9 menos 18 más 8. Y entonces, ¿cuánto te quedaría esto? Menos un cuarto, ¿no? Menos un cuarto. Ajá, menos 18 más 8 sería menos 10 más 9 menos uno sobre 4. Entonces el vértice está en el punto 3 medios, coma, menos un cuarto. Ese es el vértice. Ok, entonces, vamos a graficar aquí la parábola. Coloquemos el vértice. El vértice está en el punto 3 medios. 3 medios vamos a poner que está, digamos que está por aquí, ya, para que se vea bien. Por ahí está 3 medios. Menos un cuarto, vamos a poner que está por aquí. Menos un cuarto. Entonces aquí está el vértice de la parábola. Es una parábola que se abre para arriba, cóncava hacia arriba, ¿sí? Para arriba. Entonces es muy importante saber por dónde cruza estos topes. Es muy importante saberlo. Saber si pasa por aquí por el origen o no pasa por el origen. Entonces, puedo reemplazar el valor de cero. Cuando la x vale cero, reemplacen aquí el valor de cero. Cuando la x vale cero, la y vale 2. Entonces, miren, pasa por el punto 2, pasa por acá, digamos. Digamos que por ahí está el 2. Entonces, la parábola viene y sube así. Y como, bueno, salió un poquito chueca, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, como la parábola es simétrica, va a ser por acá, ¿no? Ya, bueno, ya me salió un poquito chueca, pero bueno, no importa. Ya. La idea es que sepan que es una parábola. Ya, entonces ahí tenemos a la parábola. Estos puntos de intersección son muy importantes encontrarlas. ¿Cómo encontramos esos puntos de intersección? Son valores cuando y vale cero. Estos dos puntos son valores cuando y vale cero. Entonces, si la y vale cero, reemplacemos aquí en la ecuación, aquí el valor de y se hace cero, te quedaría x cuadrado menos 3x más 2 igual a cero.
hacemos que la y valga 0 para encontrar estos puntos de intersección. Y ahí factorizamos, te quedaría x menos 2 y x menos 1 igual a 0 para que te quede menos 2 por 1, 2 y menos 2 menos 1 menos 3. Y ahí nos queda x igual 1 y por otro lado también te queda x igual 2. ¿Entiendes? Esos son los puntos aquí, 1 y 2. ¿Ya? Pero esta es la gráfica de la parábola, y igual a x cuadrado menos 3x más 2. Ahora, el problema me pide graficar f de x igual al valor absoluto de x cuadrado menos 3x más 2. Es decir, a esta gráfica apliquémosle valor absoluto. ¿Qué hace ese valor absoluto? Técnicas de graficación. Ustedes ya tienen que saber qué hace ese valor absoluto. ¿Qué hace un valor absoluto cuando está dentro? ¿Qué hace un valor absoluto cuando está fuera? Ese tipo de cosas ya ustedes tienen que conocerlas. Entonces, cuando el valor absoluto está fuera de la función, toda la gráfica se hace positiva. Todo lo que está abajo se va para arriba, se refleja arriba, y lo que está arriba se queda arriba. Y prácticamente así sería el gráfico de nuestra función. Como podemos darnos cuenta, en el punto 1 y en el punto 2 hay picos, son picos, ¿sí? Entonces, por esa razón es que no es derivable en el punto 1 y 2, ¿sí? Ahí está como quien dice verificado, ¿no? Verificado es, no es derivable en 1 y 2 por los picos, ¿no? Así pueden ponerle por los picos en esos puntos. Perfecto. Lo mismo tendrían que hacer con el literal B, ¿sí? Grafican a la función seno de x y luego una vez que grafican la función seno de x, le aplican valor absoluto y ahí ustedes van a poder verificar que no es derivable en estos puntos de aquí. En los puntos x igual a n por pi. En los puntos x igual a n por pi, donde la n pertenece a los enteros, o sea, los enteros son 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando n vale 1 te quedaría en el punto pi, cuando n vale 2 te queda 2 pi, cuando vale 3 te queda 3 pi. En esos puntos, la función seno no es derivable. Así es. Entonces, y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque, a ver, miren, vamos a ver, déjenme borrar esto. Eh, eh, ya, entonces, tiene sentido porque si ustedes, bueno, voy a hacerla rapidito. Si ustedes saben, la gráfica de la función seno es más o menos así. Ya, entonces aquí está el punto pi, acá está el punto 2 pi, ¿sí? Y esto se repite cíclicamente. Entonces es la función seno de x. Pero si ahora yo le aplico valor absoluto afuera, recuerden que no es lo mismo fuera que dentro, porque también podrían haberme dado esto, valor absoluto de, o sea, seno del valor absoluto de x. Entonces ahí, en cambio, la gráfica se vuelve para. Ya tienen que saberse todas las técnicas de graficación. Entonces, en cambio, este valor absoluto de afuera hace que la gráfica se vuelva positiva. Positiva. Todo lo de abajo se va arriba. Entonces la gráfica va a quedar ahora así. Todo lo que está abajo se va arriba y esto se repite de forma infinita. Sí, aquí está el punto pi, 2 pi, 3 pi y así sucesivamente. Y esta es la gráfica del valor absoluto del seno de x. Y entonces ahí podemos darnos cuenta que la gráfica no es derivable en x igual a n por pi, donde n pertenece a los enteros. ¿Sí? Miren que cuando n valga 1, te queda 1 por pi, pi en este punto no es derivable. Cuando n valga 2, 2 pi, aquí tampoco es derivable. Con n igual 3, 3 pi, aquí tampoco es derivable por los picos, pues, ¿no? ¿Sí? Y ese sería el problema. Entonces, ¿qué dice abajo? Dice, si f es una función derivable, ¿qué se puede decir de la derivabilidad del valor absoluto de la función? O sea, si ustedes tienen una función, esto simple es comentario nomás, para que ustedes lo analicen. Si ustedes tienen una función que es derivable, ¿qué significa? Primero hay que saber qué significa que es una función derivable. Una función derivable es una función eh, que es una curva suave, ¿sí? Una función derivable es una función que es una curva suave. ¿Qué significa una curva suave? Significa que cuando tú la dibujas, ¿sí? No tienes que mover la mano bruscamente.
prácticamente eso significa. Es decir, miren, por ejemplo, aquí, cuando yo quiero graficar esto, llego a este punto y en este punto tengo que hacer un movimiento brusco, ¡prum!, para poder alzar de nuevo la gráfica. Y acá también otro movimiento brusco para alzar de nuevo la gráfica y otra vez. No es como la de acá, ¿no? La de acá es una curva suave, miren, ven. Hago un movimiento suave, ¿sí ven? Aquí. No tengo que hacer un movimiento brusco porque aquí continúa la figura. Y entonces, eso es una función derivable. Ya si tú quieres meterte un poquito más profundo en la materia, se dice que una función es derivable cuando es de clase C1. Ya son cosas más avanzadas, pero eso no va en esta materia. No entra al caso. Si ustedes quieren responder así, un poquito más elegante, pueden decir que es una función. Una función es derivable cuando es de clase C1. Pero ahí la cosa es, ¿y qué es de clase C1? Tendría que ponerme a explicarles qué es una función de clase C1. Ya, pero eso no va en esta materia. Entonces, aquí dice, si una función es derivable, ¿qué puede decir de la derivabilidad del valor absoluto de la función? Tú puedes tener una función derivable, digámosle, como la función seno. Este es el ejemplo, clarito. La función seno de x sí es derivable, porque es una curva suave. Miren, es una curva suave, no hago ningún movimiento brusco durante todo su recorrido. Pero en el momento en el que yo le aplico valor absoluto a esta función, entonces se vuelve una curva que ya no es suave. Bueno, no en todo el dominio, en ciertas partes del dominio. Entonces ahí ustedes ya deberían poder concluir con sus propias palabras, ¿no? Eh, si una función es derivable, no necesariamente el valor absoluto de la función también va a ser derivable. Puede ser que sí, puede ser que no. Por ejemplo, ustedes pueden tener una función y igual a, digamos, e a la x. La gráfica de e a la x es una gráfica de esta forma. Ya tiene asíntotas, ya sabemos, tiene asíntotas aquí y todo eso, bueno, bla, bla, bla. Pero si yo le aplico valor absoluto a esa función, ¿sí? Valor absoluto a e a la x, o sea, sería así, y igual a valor absoluto a e a la x, entonces te queda la misma gráfica, te sigue quedando la misma gráfica, porque esta función no tiene nada en la parte de abajo. Recuerden que un valor absoluto afuera quiere decir que todo lo de abajo se va arriba, pero acá no hay nada abajo, entonces se queda la misma función. Entonces, en este caso se podría afirmar que si una función es derivable, su valor absoluto también es derivable. Estas son las funciones de clase C1, se le llama. Son funciones donde la derivada sigue siendo continua en todo su dominio. Ya, entonces, pero no quiero meterme mucho a eso. Pero en cambio, el de acá arriba también tenemos otro caso donde ya no se cumple. Esta función es derivable, pero la de acá con valor absoluto ya no. Ya, entonces ahí ya ustedes tienen que tratar de escribirlo con sus propias palabras todo lo que les he mencionado aquí, ¿no? Si una función es derivable, no necesariamente el valor absoluto de esa misma función va a ser derivable. Esa sería la conclusión. Así es. Muy bien, muy bien. No sé si tienen preguntas. ¿Pueden hacer preguntas ya? Entonces, miren, en este problema de aquí, aquí sí vamos a aprender, aquí vamos a aprender qué significa la palabra derivable. En este ejercicio vamos a aprender eso. ¿Qué significa la palabra derivable? ¿Ya? Porque miren, este ejercicio me da una función f y me dice obtenga los valores de a y de b, obtener los valores de a y de b para que la función sea derivable. Ahora yo quiero que sea derivable en todo el dominio. En todo el dominio quiero que sea derivable. O sea, para que sea derivable, ya les dije, tiene que ser una curva suave. Ya, una curva suave. ¿Qué significa una curva suave? Primero que debe ser continua. La curva debe ser totalmente continua. Entonces, eso es una primera condición. La continuidad de la función. En todo el dominio. La función debe ser continua. Si ustedes se dan cuenta, esta función es una función por tramos. Hay un cambio de función. La primera función es 3x al cubo, la segunda función es ax al cubo más b por x. Hay un cambio de función en el punto 1. Entonces, miren, en el punto 1 se puede producir algo crítico. Ustedes tienen una cúbica, vamos a llamarla así.
Y la de acá abajo no sabemos cómo va a ser porque depende de los valores de A y B. No sabemos si se va a agarrar de aquí mismo para el otro lado. No sabemos si se va a agarrar un poquito más arribita y ya no sería continua. No sabemos si se va a agarrar un poquito más abajo y ya tampoco sería continua. Entonces, miren, tengo tres posibles casos, ¿ya? Para la función de acá abajo, porque no conozco los valores de A y de B, ¿sí? Este, eh, entonces, por eso es que yo tengo que primero garantizar la continuidad de la función. Porque si ya no es continua, ya no es derivable, pues en ese punto. El punto uno es el único punto crítico, porque aquí es donde se produce el cambio de función. En este punto es donde se produce el cambio de función, de una función a otra. Entonces yo debo garantizar primero que sea continuo. ¿Cómo se garantiza la continuidad? Bueno, esto ya lo vieron ustedes. Tenemos que ver que el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función, y eso tiene que ser igual a la función evaluada en el punto x sub 0. Eso es lo primero que debe cumplirse para que la gráfica sea como la segunda opción que está aquí, como esa, que sea continua. Ahora, la continuidad no garantiza que sea derivable, porque si ustedes se dan cuenta en el problema que hicimos anterior acá, esta función es continua, pero no es derivable en estos puntos. La de acá sí es continua y también es derivable en todos los puntos. Entonces, la continuidad no garantiza la derivabilidad. ¿Ya? Entonces, para que sea derivable, tiene que haber una segunda opción. Y ahí es donde vamos a analizar la suavidad de la función. ¿Ya? La suavidad de la curva. Es decir, que no se produzcan picos en esos puntos. ¿Ya? Saltos ya no se van a producir porque los saltos yo los elimino con la primera condición, que es la continuidad, que sea continua la gráfica, entonces ahí yo elimino lo que son saltos. En el segundo paso, lo que vamos a eliminar es los picos. Vamos a eliminar los picos haciendo que la curva sea suave. ¿Cómo hacemos esto? Pues hacemos que la derivada por la derecha del punto sea igual a la derivada por la izquierda del punto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Porque miren, si yo tengo un pico, así, digámoslo así, entonces, aquí está el punto x sub 0, y yo trabajo acá a la derecha del punto x sub 0, acá a la derecha. Aquí a la derecha voy a tener una pendiente M1. Acá a la izquierda voy a tener una pendiente M2 para la recta tangente, ¿no? Entonces, si estas dos pendientes son diferentes, yo pues concluyo que hay un pico. Si esas dos pendientes son diferentes, yo concluyo que hay un pico en ese punto, ¿ya? Entonces, por esa razón, recuerden que la pendiente es la derivada, ¿no? Entonces, por esa razón es que la suavidad se la garantiza con esto de aquí, ¿sí? Porque miren, si yo tengo ahora algo así, digamos así, una curva suave, la curva suave casi nunca se trabaja con recta, sino con curvas. Aquí tengo el punto x sub 0, ¿sí? Y trazo una recta tangente, digámoslo así, tac. Y ahora sí, trabajo aquí por la derecha del punto, tengo aquí a la recta tangente, esa recta tangente tiene una pendiente M1, acá a la izquierda del punto, toco a la recta y tiene una pendiente M2, y si ustedes se dan cuenta, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, la recta tangente tiene la misma pendiente, es la misma inclinación. Entonces ahí yo garantizo que la derivada por el lado izquierdo sea igual a la derivada por el lado derecho. Y con eso yo garantizo la suavidad de la curva. ¿Sí? Eso es lo que vamos a analizar aquí en la segunda opción. Muy bien, espero que les haya quedado claro esto de aquí, ¿no? Entonces, sí, ven, no solamente es o sea, esta materia es bonita, pero no solamente es de ponerse a resolver ejercicios como locos y ya, no. Otra cosa ya es entender la materia para poder enseñarlo. Sí, que eso es lo que ustedes deberían lograr. eh, Entender la materia, no solo resolver ejercicios como locos y ya. Cualquiera puede resolver ejercicios. Y ahora explicar el tema como tal es muy diferente. Explicar qué significa esto es muy diferente. ¿Sí?
Entonces, listo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener ahí en el segundo literal. En el segundo literal vamos a eliminar los picos usando esta ecuación que significa lo que acabamos de explicar en este momento. Muy bien, entonces vamos primero garantizando la continuidad, ¿ya? Para garantizar la continuidad calculamos estos límites. Límite cuando x tiende a x sub 0. Nuestro punto x sub 0 es el 1. 1 por la derecha. ¿Qué función debo reemplazar aquí en el 1 por la derecha? A ver, acá tengo x mayor a 1, acá tengo x menor a 1. Mayor a 1 quiere decir 1 por la derecha. Menor a 1 quiere decir 1 por la izquierda. Entonces debemos trabajar con la función de acá arriba. Porque vamos a trabajar con el lado derecho del 1. O sea, esta es la función con la que debemos trabajar, 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces calculamos este límite y te quedaría 3 por 1 al cuadrado y eso es igual a 3. Ese es el límite por el lado derecho. Ahora calculamos el límite cuando x tiende a 1 por el lado izquierdo. En cambio, por el lado izquierdo vamos a trabajar con la función de acá abajo, que sería ax al cubo más b por x. Y esto, bueno, reemplazan el 1 y te queda a más b. ¿Sí? Y ahora sí, límite por derecha tiene que ser igual al límite por la izquierda. Igualamos estos dos valores. A más b es igual a 3. Y ahí ya me queda esta ecuación. Y ustedes se preguntan, profe, pero no utilizó la parte de acá. Ya no es necesario usarla de acá, porque la función solamente tiene dos tramos. Solo tiene dos tramos. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba ya está incluido el valor de 1. O sea, esto de aquí es como que fuera f de 1. Pero eso ya está incluido, pues, en la parte de arriba, que sería el límite por la derecha. Entonces, en este límite de acá, ya está incluido lo que es f evaluado en 1, ¿sí? Porque solamente hay dos tramos, ¿ok? Entonces, por eso ya no lo calculé, ¿sí? Entonces, solamente igual, el límite por derecha es igual al límite por la izquierda, ¿ok? Muy bien. Y con eso, haciendo que a más b sea igual a 3, yo garantizo que la función es continua. Muy bien. Ahora, ¿cómo se analiza la suavidad? ¿O cómo calculo esto de derivada por la derecha? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hay otra fórmula para calcular la derivada en un punto? Porque ahora sí yo quiero la derivada en un punto. Entonces, para calcular la derivada en un punto, aplico esta fórmula, límite cuando x tiende a x sub 0, f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Esta fórmula es la que vamos a utilizar para poder calcular estas derivadas. Entonces, como yo quiero la derivada por la derecha, pues simplemente le ponemos el símbolo que es por derecha. F' evaluado en 1, porque nuestro punto es el 1, ¿no? F' evaluado en 1 por la derecha va a ser igual a el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, y acá arriba quedaría f de x menos f de 1 por la derecha sobre x menos 1. Acá abajo no es necesario ponerle 1 por derecha. Acá arriba sí, porque vamos a evaluar a la función, pero en la que le pertenezca, ¿no? Vamos a evaluar a la función en 1 por la derecha. Entonces aquí tenemos que resolver este límite, ¿sí? F' evaluada en 1 por derecha va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x menos f de 1 por derecha sobre x menos 1. Esto te quedaría límite cuando x tiende a 1 por derecha. Y aquí vamos reemplazando la función. ¿Qué función tengo que reemplazar en el lado derecho del 1? La de arriba. 3x al cubo. Menos f de 1 por derecha. ¿Cuánto queda f de 1 por derecha? O sea, tengo que evaluar a la función en el punto 1. Pero cuidado, no voy a evaluarla abajo, ¿no? Estamos trabajando por la derecha. Entonces tengo que evaluarla en esta función de aquí. O pueden evaluarla en la misma que ponen acá. ¿Ya? Si no quieren equivocarse, ¿no? Esta función, o sea, este punto 1 lo evalúan en esta misma función que ustedes reemplazan aquí. Entonces reemplazamos aquí el 1 lo reemplazo, o acá arriba lo reemplazo, te quedaría 3 por 1 al cuadrado, eso es igual a, perdón, 3 por 1 al cubo, eso es igual a 3. Dividido para x menos 1, ¿sí? Y me queda ya ese límite. Ese límite es el que debemos resolver. Entonces aquí te quedaría el límite cuando x tiende a 1 por el lado derecho,
Acá podemos sacar factor común el 3. Y aquí te va a quedar x al cubo menos 1. Si se pueden dar cuenta, ¿no? Que va a quedar x al cubo menos 1 sacando factor común el 3. Ese x menos 1, x al cubo menos 1 se lo puede factorizar. Se lo puede factorizar como x menos 1 multiplicado por x cuadrado más x más 1. ¿Sí? El x al cubo menos 1 se lo puede factorizar como x menos 1 por x al cubo más x más 1. Y dividido para x menos 1. Entonces, otra cosa, ustedes tienen que ya saber factorizar, pues chicos, ¿sí? Saberse todos los casos de factorización para poder resolver límites. Entonces aquí se simplifican estos dos y te quedaría el límite cuando x tiende a 1 por el lado derecho de 3 multiplicado por x cuadrado más x más 1. Reemplazo el 1 aquí y te quedaría 3 por 1 más 1 y más 1. Y 3 por 3 es 9, ¿no? Y eso te quedaría la derivada por la derecha del 1. La derivada por la derecha del 1 es el 9. O sea, la pendiente de la recta tangente a la derecha del 1 vale 9. Eso es lo que significa. ¿Sí? Y de la misma forma calculamos la derivada por la izquierda del 1. La derivada por la izquierda del 1. F' evaluada en 1 por la izquierda. ¿A qué es igual eso? Es igual al límite cuando x tiende a 1 por el lado izquierdo de f de x menos f de 1 por la izquierda sobre x menos 1. ¿Sí ven? En este caso ya me conviene aplicar esta fórmula de aquí. Ya la otra ya no, sino esta. ¿Sí? Entonces aquí te quedaría límite cuando x tiende a 1 por el lado izquierdo. ¿Qué función vamos a utilizar? Bueno, tienes que ver si trabajas por derecha o por izquierda. En este caso estamos trabajando por izquierda, entonces debemos utilizar la función de acá. A por x al cubo más b por x. Menos f de 1 por la izquierda. O sea, tengo que evaluar a la función en el punto 1. ¿Pero en qué función? En la función que es por la izquierda, es decir, en esta misma. Aquí mismo evaluamos en el punto 1. Abrimos un paréntesis, evalúa en 1, te queda a más b. Dividido para x menos 1. Perfecto. ¿Sí? Entonces aquí ya es cuestión de resolver este límite. Límite cuando x tiende a 1 por el lado izquierdo. Acá te quedaría a por x al cubo más b por x. Aquí este signo cambia los dos. Menos a menos b sobre x menos 1. Muy bien. Entonces acá te quedaría límite cuando x tiende a 1 por el lado izquierdo. Confírmenme si ustedes ven acá abajo, por favor. Confírmenme si ven acá abajo. Aquí podemos agrupar términos. Entre estos dos, entre el primero y el tercero, podemos sacar factor común la a. Y si saco factor común la a, te quedaría aquí x al cubo menos 1. Y agrupamos también el segundo con el cuarto. Entre el segundo y el cuarto podemos sacar factor común la b y te quedaría x menos 1. Por favor, confírmeme si ven acá abajo. Dividido para x menos 1. ¿Sí? Entonces, nuevamente vamos a factorizar este x al cubo menos 1. Ahí te quedaría el límite cuando x tiende a 1 por el lado izquierdo. Te quedaría a por x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Estamos factorizando esto. Más b multiplicado por x menos 1 dividido para x menos 1. No sé si ven allá abajo. Bueno, entonces ahí ya podemos simplificar. O digamos, en la parte de arriba sacar factor común este término. Saco factor común x menos 1 y se va a eliminar con el x menos 1 de acá. ¿Sí? Y ahí te va a quedar límite cuando x tiende a 1 por el lado izquierdo. Abajo ya no va a quedar nada. Arriba va a quedar a multiplicado por x cuadrado más x más 1 más b. Nada más. Y eso va a ser igual. Ya podemos reemplazar el valor de 1. Entonces al reemplazar el 1 aquí te queda 1 más 1 más 1, 3a. 3a más b. Y ese sería el límite, o esa sería la derivada por la derecha, por la izquierda del 1. La derivada por la izquierda del 1.
Y acuérdense en cómo es la ecuación. La ecuación dice que la derivada por la derecha tiene que ser igual a la derivada por la izquierda. La derivada por la derecha salió 9, la derivada por la izquierda sale 3a más b. Entonces ahí te queda que 3a más b tiene que ser igual a 9. Y ahí tengo la otra ecuación. Entonces ya tengo dos ecuaciones. A más b es igual a 3 y la otra ecuación es 3a más b es igual a 9. Dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos resolver el sistema. Entonces vamos restando. Restemos la de arriba menos la de abajo. 3a menos a sería 2a. B menos b sería 0. Es igual a 9 menos 3 sería 6. El 2 pasa a dividir y te quedaría a igual a 3. Ya tengo el valor de a. Y este valor de a lo puedo reemplazar acá arriba para encontrar la b. Entonces, a más b es igual a 3. La a vale 3 más b igual a 3 y te queda que la b vale 0. Y con esto ya tenemos los valores de a y de b para que esta función de acá arriba sea derivable en todo su dominio. ¿Alguna consulta, alguna pregunta de este problema?